Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea que es la verdad. So, ya hemos hablado, venimos con una serie de temas que son doctrinales, que casi no se hablan en las iglesias, eh, profundizando y tratando de decirlo de una manera racional que la gente entienda. Y ya hemos hablamos del lago de fuego, hablamos del pecado, hablamos de los frutos espirituales, hablamos de la adoración. Y ahora vamos a hablar qué sucede cuando una persona está completamente lleno de los frutos del Espíritu. Eso es lo que llamamos lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando, cuando decimos que una persona está llena del Espíritu Santo, estamos hablando de que el Espíritu Santo, o sea, Cristo, gobierna cada parte de la vida de esa persona. Podemos decir que está poseído por el Espíritu Santo. Así mismo como una persona está poseído por los demonios, una persona, o sea, está lleno del Espíritu Santo, es que, o sea, dice la Biblia que nuestro espíritu se va a volver uno con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay versículos que hablan de eso, pero ese no era el tema. Pero vamos a hablar en cuanto, ese no es el tema, yo no quiero tratar de tocar ese punto. Pero vamos a hablar de qué sucede cuando una persona está llena del Espíritu Santo. O sea, primero, una persona, lo primero que tenemos que hablar, qué pasa cuando una persona, o sea, lo que realmente quiero decir es que qué sucede cuando una persona lleva una vida de adoración, lleva una vida de adoración. Entonces crecen los frutos del Espíritu Santo en esa persona. Nosotros podemos ir a Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo del 1 al 14, dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también los seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si murió con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y si morimos con Cristo, creemos también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestros cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí el apóstol Pablo está explicando que, como hemos hablado, tenemos automáticamente un cristiano acepta a Jesús, tiene dos naturalezas. Entonces tiene una que el viejo hombre va muriendo y el nuevo hombre va creciendo. Entonces, eso es lo que él está diciendo. Él dice, bueno, si ya morimos en el pecado, ¿cómo podemos permanecer en él? Porque ya la nueva naturaleza no puede obedecer el pecado. Así como la vieja naturaleza no puede obedecer a Dios, la nueva no puede obedecer al pecado. Si ya la vieja murió, entonces solamente queda la nueva. Y la nueva no puede obedecer al pecado. Entonces él está diciendo que no presentemos nuestro miembro. Eso le está aplicando a la carta a los romanos.
De que si una persona dice que murió en Cristo, no puede seguir pecando. Eso quiere decir que como quiera, o sea, el viejo hombre sigue vivo entonces. Entonces, ¿qué sucede? Que él dice que no presenten vuestro cuerpo al pecado. Si no preséntenlo a Cristo. Porque como ya hemos hablado que en Romanos capítulo 7 dice que el pecado habita en la carne, ¿verdad? Entonces él dice, la carne está hablando de nuestros miembros. No presentemos nuestros miembros como al pecado, para no dejemos que el pecado se adueñe de nuestros miembros, sino Cristo, el Espíritu Santo. Pero eso es constantemente. Eso no es, cuando habla de presentar, está diciendo que yo tengo que todos los días hacer esas 5 cosas que ya hablamos en la serie pasada, que eran los 5 elementos de la adoración. Hacer esas 5 cosas constantemente y obedecer lo que dice la palabra de Dios, lógicamente. Si yo leo la Biblia, tengo que obedecer lo que dice la Biblia. También lo dice en Corintios capítulo 8, versículo del 5 al 10. Corintios 8, del 5 al 10 dice así: pues aunque haya algunos que se llamen, primera de Corintios, o será segunda. Segunda, o no la escribí si era primera o segunda. Pero el asunto es, primera de Corintios. Ok. También podemos ir a Efesios. Efesios lo dice más claro. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice así. Versículo 17 al 32 dice así. Del 17 al 30, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Pero ustedes se fijan como el apóstol Pablo habla y dice, y sigue en el capítulo 5, sigue y dice, sigue más con el tema. Entonces, ustedes ven que el apóstol Pablo le dice que ya no andéis como los otros gentiles. Le dice a los efesios, no anden como los otros gentiles, ¿verdad? Renovado el espíritu de vuestra mente, perdonados los unos a los otros, trabajen con sus manos, no hurten, no roben, todo este tipo de cosas. Entonces así, con esa vida de adoración, van creciendo esos frutos. ¿Qué pasa? Que los frutos del Espíritu Santo, la única manera que pueden crecer es por medio de las pruebas y tribulaciones. Esa es la única manera que los frutos pueden crecer.
Porque dice en Mateo capítulo 16. Mateo 16. Mateo 16, del 24 al 25, dice así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces aquí dicen, la gente cree como que, bueno, Jesucristo está en una contradicción. Porque él dice, oye, el que dice, pues, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Que ahí está él hablando otra vez de la doble naturaleza. Una que tiene que morir y otra que tiene que ir naciendo, renaciendo otra vez. Él dice, el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, está hablando del viejo hombre. Está hablando del hombre que dice, yo no puedo vivir sin adulterar, o yo no puedo vivir sin fornicar, o yo no puedo vivir sin robar, o yo no puedo vivir sin matar, o yo no puedo vivir sin hablar mentiras, yo no puedo vivir así. Entonces, él dice, ese hombre tiene que morir para que el otro pueda vivir, pueda renacer. Y si eso no pasa, entonces, lamentablemente, esa persona no irá al reino de los cielos, o como ya lo hemos hablado. Pero también, eso está en Hechos capítulo 14. Hechos 14. Versículo del 20 al 22. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ese es Pablo, que es una predicación completamente diferente a la que se predican hoy en día en las iglesias, de que tú vas a estar bien, de que tú no vas a tener problemas, de que tú no, todo va a estar de maravilla. Aquí dice que es necesario, dice, estando por en la fe, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que solamente con tribulaciones es que se puede. Ahora, no, las tribulaciones no son autoimpuestas, ni tampoco otro ser humano me puede decir, te voy a probar a ti. Se puede poner en el lugar de Dios y decir, te voy a poner a ti. Te voy a probar a ti, eso tampoco, porque ni siquiera, la Biblia dice que ni siquiera el mismo Dios tienta a nadie. El Señor permite cosas. Y por medio de lo que Él permite, entonces Él nos moldea a nosotros. Pero ni siquiera el mismo Señor tienta. Él permite cosas, y eso es lo que nosotros llamamos pruebas y tribulaciones. Ahora, cuando es algo que viene directamente de Dios, ya eso se llama un castigo. Un castigo que Dios te está dando a esa persona. Pero lo que hace es que Dios permite cosas. Pero Dios no tienta a nadie. Dios permite que Satanás tiente hasta cierto punto para él probarnos a nosotros. Ahora, hablando en cuanto lo que es la guerra espiritual. Una persona, los demonios no pueden soportar a un cristiano que esté lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque o no es que no pueden soportar, se manifiestan, una vez se manifiestan. ¿Por qué? Porque cuando los frutos, ya dijimos que los frutos del Espíritu Santo son las características de Cristo en una persona. Entonces, cuando una persona ya tiene la característica de Cristo y los demonios lo ven, están mirando al mismo Cristo.
o está mirando un tipo, una semejanza de Cristo. Entonces eso a ellos lo vuelve loco. No, ¿ves? Y eso se ha pasado, yo sé que eso ha pasado mucho, que de repente llega un cristiano y de repente se manifiesta, con solamente un cristiano llega, no tiene ni que reprender ni nada. Cuando llega ya los demonios se comienzan a manifestar porque no soportan, porque cuando él ven al cristiano, lo que están viendo él es a Cristo. Incluso podemos ver esto en el Antiguo Testamento, podemos ver cuando Jacob se disfraza de Esaú, se pone la piel del cabrito que ellos le dan de comer a Isaac. Ese cabrito es representación de Cristo. Isaac es un tipo está siendo tipo de Dios. Jacob está siendo tipo del hombre impío. El cabrito que ellos cocinan, que Rebeca y cocina para Isaac, es representación del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Entonces ese cabrito, él se lo viste arriba para que cuando Isaac lo toque, que Isaac lo toca para ver si de verdad es Esaú, cree que es Esaú. Entonces ahí está representado eso también. Cuando Dios, incluso cuando el mismo Dios nos ve a nosotros, Él no nos está mirando a nosotros el carnal, Él está mirando el espiritual. Cuando Él nos ve a nosotros. Entonces ahí también decimos que la sangre de Cristo nos cubre. También en la Biblia está tipificado que Cristo es como el vestido que nos cubre. ¿Verdad? Cosas así. El apóstol Pablo también habla de la armadura del Espíritu Santo. Todas esas cosas. Entonces, otra vez, Isaac representa a Dios. Jacob representa al pecador que se arrepintió y se cubrió con Cristo, que representa el cabrito. Y el cabrito fue crucificado como sacrificio para Dios, que representa, que es tipo, Isaac es tipo en ese momento del Padre. Entonces cuando Jacob va donde Isaac dice, déjame ver si es verdad, tú eres Esaú, de verdad, déjame tocarte. Eso es que Dios mira al hombre, Dios escudriña el corazón del hombre. Y si él no ve un fruto del Espíritu Santo dentro del hombre, por más dones espirituales que tenga, esa persona se va para el infierno. Ahí está otra vez representado eso, simbolizado eso. ¿Verdad? Entonces, así mismo los demonios, cuando los demonios ven a un cristiano y ven, tiene los frutos, las características de Cristo de arriba abajo, eso es como si fuera el mismo Cristo. Ahora, eso no es para que nosotros no creamos que somos Dios, pero es un tipo, una semejanza de Cristo. Lo que tenemos dentro es un tipo de Cristo, no es el Cristo, el Cristo, el original está arriba, nosotros somos un tipo, una copia. Para que no vayan a cogerlo muy allá, ¿verdad? Pero, como ya dijimos antes, por eso es muy importante. Los dones son importantes, pero es más importante usted tener los frutos del Espíritu Santo. Tener las características, y solamente esto se logra con tribulación y con una adoración. Adorando, como dice el apóstol Pablo decía, vamos caminando y llorando al mismo tiempo. O sea, vamos en prueba, pero al mismo tiempo vamos adorando al Señor a pesar de esa prueba, a pesar de esas tribulaciones. ¿Cómo es que el Espíritu Santo entra y comienza? Eso es un proceso. Eso es como cuando los israelitas entraron a Canaán y comenzaron a conquistar progresivamente. Comenzaron a conquistar paso a paso, hasta que en el reinado de David conquistaron la mayoría. Los teólogos dicen que ni siquiera en el reinado de David ni de Salomón pudieron conquistar toda la tierra. Pero David y Salomón, que también son tipos de Cristos, casi llegaron a conquistar toda la tierra. Así mismo es Cristo en nosotros. Cuando Cristo entra en forma del Espíritu Santo, Él comienza a conquistar. Entonces comienzan a formarse esos frutos. Pero eso es una lucha. Eso es una lucha. Y hay que tirar muchas lágrimas también. Para que eso suceda hasta que el carácter de Cristo se forme, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, dice en otra parte el apóstol Pablo. Entonces, cuando los demonios ven eso, hasta ellos mismos se van.
Un cristiano pone un pie a un sitio y ellos mismos se van, se alborotan y se van. Y eso también lo podemos ver. Esos dos ejemplos, eso está en el endemoniado Gadareno. Cuando Jesucristo está caminando, el mismo endemoniado va donde él. El mismo endemoniado va donde él dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Altísimo, tú has venido a turbarnos. Y en Hechos, capítulo 16, dice así, capítulo 16, Hechos 16, dice así. Ok, dice así. Dice así: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesús, de Jesucristo, que salga de ella. Y salió en ella en aquella misma hora. Entonces, pero viendo sus amos que había salido de la esperanza, bueno, hasta ahí, ven. Pero alguna persona dirá, bueno, pues el demonio estaba haciendo algo bueno, porque él estaba diciendo que ellos estaban declarando el camino de salvación. Primero, los demonios son muy inteligentes. Por más que se manifiesten como animales, así gritando, son súper inteligentes. Por eso que yo no recomiendo que se pongan, hay gente que se ponen a reprender demonios y se ponen a hablar con los demonios. No se ponga a hablar con los demonios, que los demonios son más inteligentes que usted. Y lo segundo es que los apóstoles tenían que, los discípulos en ese entonces tenían que ir caminando, pero tenían que ir con cuidado por la tribulación y la persecución que había. Entonces este demonio lo que está haciendo es exponiendo a Pablo para que lo agarren y para que lo maten. Eso es lo que está haciendo el demonio, exponiendo a Pablo. Entonces ellos tenían que tener mucho cuidado cómo ellos caminaban, cómo ellos andaban, principalmente Pablo, cómo él andaba, porque había una persecución para matar a los cristianos. Este demonio lo que estaba haciendo era exponiéndolo. ¿Ve? El apóstol Pablo tenía que ir con cautela. Es lo que le digo, como dice la palabra, Satanás se viste de ángel de luz. Y la gente cree como que, ¿verdad? Y muchas veces es un demonio. Muchas veces ellos creen que es algo bueno y es un demonio. Por eso doy esta enseñanza para que sepan que es mucho, incluso para la guerra espiritual, es mucho mejor tener los frutos espirituales. Pero el problema es que mucha gente no soporta el proceso. Como dice la parábola del sembrador, hay mucha gente que no soporta el proceso y lamentablemente es así. Hay mucha gente que no soporta el proceso y no todo el mundo son buena tierra, pero solamente los que son buena tierra, los que pueden soportar el proceso, dan fruto, y eso son muchos de los beneficios que da los frutos del espíritu para la guerra espiritual y para la vida del cristiano. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada.